Pues así ha sido siempre. No es de ahora. Siempre nos ayudamos entre todos. Se lleva a mi compañera, ay, la dueña. Por el rostro que tenía mi padre, pues no es de una persona que tuviera un infarto. Literal, ¿no? Dos crímenes sin resolver. Así de fuerte puede arrancar la historia de Charlie Valentino, un nombre que para muchos quedó ligado al relajo, la comedia de doble sentido y aquellas películas del cine de ficheras donde compartió época con figuras como Luis de Alba, Pedro Weber y otros rostros que hicieron reír a todo un México entre albures, enredos y picardía. Pero detrás de ese actor que parecía vivir entre carcajadas, también quedó una historia envuelta en misterio, abandono, sospechas y una muerte que, según se manejó públicamente, habría sido provocada por asfixia. En salsa roja y con huilota. No, o sea que me gustan las tortillitas hechas a mano, compadre. Ay, compadre. Su nombre real era Carlos Aguilar Uriarte, aunque el público lo conocería como Charlie Valentino. Nació el 20 de abril de 1951 en el estado de Hidalgo, y desde niño mostró que lo suyo no era una vida común y corriente. Mientras otros niños soñaban con juegos de calle o aventuras sencillas, él ya traía una inquietud artística marcada. A los 11 años, tomó clases de pintura y escultura en la Academia de Bellas Artes, como si desde muy temprano la vida le hubiera sembrado esa necesidad de expresarse, de crear, de llamar la atención no solo con palabras, sino también con imágenes, formas y personajes. Y aunque al principio su camino parecía ir por otro lado, porque comenzó a estudiar marketing, fueron sus amigos quienes lo empujaron hacia el arte dramático. Le vieron algo, esa chispa, esa facilidad para improvisar, esa manera de soltarse y hacer reír sin verse forzado. Me derrites, nena, tú me derrites. Porque hay comediantes que estudian la gracia, pero hay otros que parecen traerla pegada al cuerpo. Charlie era de esos que podían entrar a una escena y aunque el papel fuera pequeño, dejaban algo en el aire. Su llegada al cine ocurrió en la década de los 70, con participaciones menores en películas como Mil caminos tiene la muerte y Los de abajo. Todavía no era el Charlie Valentino que muchos recordarían después. Era un actor buscando espacio, tocando puertas, aceptando papeles discretos y aprendiendo desde abajo cómo se movía ese mundo. Pero él mismo llegaría a considerar que su carrera actoral formal comenzó el 19 de octubre de 1979, como si esa fecha hubiera marcado el verdadero punto de partida de su vida frente a las cámaras. A partir de ahí, su figura se fue conectando con el cine de comedia erótica mexicana, ese género tan criticado como taquillero, tan señalado como recordado. Un cine que para algunos era puro relajo barato, pero para otros fue escuela de comediantes, refugio de actores y espejo de una época donde el doble sentido llenaba salas. ¡Ay, no, Charlie! Juntos vamos a llegar al altar. No, hola, no. Pues ¿qué vas a dar misa o qué? Charlie Valentino encontró ahí un lugar para explotar su espontaneidad, su humor y esa presencia que lo hacía encajar en ambientes de cabaret, enredos y situaciones subidas de tono. Pero como tantas carreras del espectáculo, la suya también tuvo cambios duros. Con el paso del tiempo, el cine de ficheras se fue apagando. La televisión cambió, los nuevos formatos desplazaron a muchos rostros conocidos y las ofertas de trabajo comenzaron a disminuir. Para el año 2000, Charlie empezó a sentir ese golpe que tantos actores conocen, pero pocos confiesan. El teléfono sonaba menos, los llamados se espaciaban y la fama de antes ya no garantizaba el trabajo de mañana. Fue entonces cuando retomó una de sus primeras pasiones, la pintura plástica. Ese niño que a los 11 años estudiaba pintura y escultura, volvió a aparecer en el adulto que necesitaba reinventarse. Pero no se quedó solamente en el arte, también se movió en otros terrenos. Fue dueño de un bufete de abogados y de una productora en Los Ángeles, donde se dedicaba a crear programas para emisoras hispanas. Es decir, Charlie no fue únicamente el actor de comedia erótica que muchos recuerdan, también fue pintor, productor y empresario. Un hombre que intentó abrirse caminos cuando la actuación ya no le daba la misma estabilidad. Mira, nos vamos a ver, pero no aquí. Tú eres una gente noble. Y ahí es donde su historia empieza a tomar otro color, porque el público se quedó con el Charlie de las risas, de las películas, del cine pícaro y de las escenas ligeras. Pero detrás había un artista inquieto, un hombre que se reinventaba, que buscaba no apagarse
y que cargaba una vida mucho más compleja de lo que parecía. Y si Charly Valentino comenzó como un joven inquieto por el arte, la pintura y la actuación, con el tiempo terminó convirtiéndose en uno de esos rostros que el público identificaba de inmediato. Tal vez su nombre no siempre aparecía como el gran protagonista de Marquesina, pero su presencia estaba ahí, metida en una cantidad impresionante de películas, obras y programas que marcaron toda una época de la comedia mexicana. Porque Charly no fue actor de una sola aparición, ni de esos que pasan de ladito por la pantalla. A lo largo de su carrera, participó en más de 160 películas y más de 100 obras de teatro, una cifra que habla de alguien que verdaderamente vivió del escenario y de los llamados. El año que tenga, pues qué bueno. Nunca me va mal a mí, Nunca me va. Yo siempre les digo, a mí siempre me va bien. Su mundo era la cámara, el foro, la gira, el teatro, el libreto, la improvisación y ese ambiente de comediantes donde se necesitaba colmillo para no desaparecer entre tantos personajes. Su imagen quedó muy pegada al cine de comedia, picardía y ficheras de los años 70 y 80, un género que podrá ser criticado todo lo que quieran, pero que llenaba salas, daba trabajo a muchos actores y se convirtió en parte de la memoria popular mexicana. Ahí Charly encontró una especie de casa artística. No era el galán serio ni el villano solemne. Era el personaje que entraba con chispa, con descaro, con ese tono pícaro que conectaba con el público que quería reírse, relajarse y olvidarse un rato de la vida diaria. Ya se está volviendo pues una época de culto, ¿no? De culto. Entre sus películas más recordadas aparece El Mil Usos, de 1981, al lado de Héctor Suárez, una cinta que se volvió emblemática por retratar con humor ácido y crítica social las peripecias de un hombre buscando sobrevivir en una ciudad dura. También participó en Lola la Trailera, de 1983, junto a Rosa Gloria Chagoyán, una de esas películas que se volvieron parte del cine popular mexicano y que todavía muchos ubican por su estilo directo, rudo y muy de su tiempo. Pero Charly no se quedó solo en aquella etapa de las ficheras y la comedia de cabaret. En los 90 también apareció en cintas taquilleras con Gloria Trevi, como Zapatos Viejos y Una papa sin catsup. Películas que conectaron con otra generación y lo mantuvieron vigente en un momento donde el cine mexicano popular estaba cambiando de caras, tonos y públicos. Disculpen la espera. Lo que pasa es que tenemos que preparar a la difuntita. Mientras otros actores de su época empezaban a quedarse en el recuerdo, él seguía encontrando espacios para aparecer y trabajar. También formó parte de comedias muy representativas de ese cine pícaro y de enredos, como Las movidas del Mofles, Un macho en el salón de belleza, La torta caliente y Las carenturas de Juan Camaney III. Títulos que, con solo escucharlos, ya dejan claro el tipo de humor que dominaba en esos años. Doble sentido, albures, situaciones exageradas, personajes desfachatados y una picardía que hoy puede verse con otros ojos, pero que en su momento era parte del consumo masivo del público. Bueno, lucho contra lucha. Mira, yo soy aficionado al box, al box spring. Y claro, en ese recorrido no estuvo solo. Charly compartió pantalla con verdaderos pesos pesados de la comedia mexicana: Manuel, El Flaco Ibáñez, Pedro Weber Chatanuga, Rafael Inclán, Alfonso Sayas, Alberto Rojas El Caballo y Luis de Alba. Nada más leer esos nombres ya habla de la liga en la que se movía. Eran actores de barrio cinematográfico, de teatro, de carpa moderna,
de humor rápido y presencia fuerte. Para sobrevivir entre ellos no bastaba compararse frente a la cámara. Había que tener ritmo, gracia y capacidad para no ser devorado por figuras con tanta personalidad. Oye, ¿no tendrá juanetes? ¿Cómo cree? Pero su carrera no se limitó al cine. También pasó por televisión, donde el público lo vio en programas y series que ampliaron su rostro hacia otras generaciones. Participó en Papá Soltero, una de las series familiares más recordadas de la televisión mexicana. También apareció en Vecinos, donde el humor de situación abrió espacio para viejos y nuevos comediantes. Y en Como dice el dicho, donde incluso actuó junto a su hijo Suriel, un detalle que le daba a su trayectoria un toque más personal, casi como si el oficio también se heredara frente a las cámaras. Además, tuvo participación en la telenovela Simplemente María, demostrando que, aunque su nombre quedó más asociado con la comedia y la picardía, podía moverse también dentro de formatos más tradicionales de la televisión mexicana. Así fue como Charly Valentino construyó una carrera larga, intensa y bastante más amplia de lo que muchos recuerdan. No fue únicamente el actor de ficheras, ni el rostro de una época de cine picaresco. Fue un hombre que trabajó durante décadas, que hizo teatro, cine y televisión, que compartió escena con figuras enormes y que logró mantenerse presente en diferentes generaciones. Oye, ¿tú eres el famosísimo Fernando Valenzuela? Pero como suele pasar con muchos artistas de ese México popular, su legado quedó medio escondido entre la risa fácil, los títulos escandalosos y los prejuicios de quienes miraban ese cine por encima del hombro. Y sin embargo, ahí está su nombre, todavía ligado a una etapa irrepetible del espectáculo mexicano. Una etapa donde la comedia era ruidosa, el doble sentido era moneda corriente y los actores tenían que rifarse entre foros, escenarios y películas hechas a toda velocidad. Charly Valentino fue parte de ese mundo, y aunque su final terminaría envuelto en sombras, su carrera dejó una huella mucho más grande de lo que a veces se cuenta. Segundos en Europa, eso sí, eran vampiros. El conde devoró... Y miren amigos, si la carrera de Charly Valentino estuvo llena de cine, teatro, televisión y esa comedia pícara que marcó toda una época, su vida personal fue otra película muy distinta. Una película sin risas grabadas, sin aplausos al final de la escena y con capítulos tan oscuros que todavía hoy dejan preguntas flotando en el aire. Charly tuvo hijos mayores, Azrael y Suriel, fruto de una relación anterior, y más adelante se casó con Perla Lisbeth Lascano, con quien tuvo a su hija menor, Mariel. Por fuera, podía parecer la vida normal de un actor que iba formando familia mientras seguía trabajando en el medio. Pero por dentro, según distintas versiones, su vida emocional tenía zonas muy complicadas, llenas de silencios, rumores y heridas que no siempre se podían contar abiertamente. Entre esas historias que circularon en el ambiente artístico, se habla de un romance que supuestamente marcó profundamente al actor. Según los rumores de pasillo, todo habría ocurrido en Televisa, cuando apareció un joven actor llamado Daniel Martí, quien participaba en novelas y en programas como Sé tú. Se cuenta que Charly estaba en una etapa importante de su carrera cuando lo conoció, y que primero nació una amistad muy cercana, pero con el tiempo, esa amistad, según esas versiones, habría cruzado una línea más íntima. Claro, hay que entender el contexto. En aquellos años, hablar abiertamente de ese tipo de relaciones no era sencillo. El medio podía ser cruel, los rumores podían destruir carreras y muchos preferían esconder lo que sentían antes que exponerse al escándalo. Por eso, según se cuenta, aquella relación se habría manejado en secreto, aunque en los pasillos de Televisa la voz ya corría con fuerza. Dicen que Charly se fue involucrando de una manera muy intensa, casi obsesiva. Según esos relatos, no le importaba gastar dinero, dar regalos o hacer lo que fuera con tal de mantener cerca al joven actor.
También se dice que los celos comenzaron a convertirse en parte del problema, porque cuando una relación vive en secreto, entre rumores, miedo y dependencia emocional, cualquier distancia se vuelve amenaza. Y cuando aquel joven actor se alejó de su vida, varios aseguran que Charlie comenzó a venirse abajo. ¿Qué? ¿Usted en las noches no ha sentido como que necesita otra cosa diferente? No solo por el rompimiento, sino por la nostalgia, por el vacío y por esa sensación de haber perdido a alguien que, para bien o para mal, se había vuelto demasiado importante. Poco tiempo después, Daniel Martí murió a causa del SIDA, y cuando Charlie se enteró, según se ha contado, la noticia lo golpeó de una manera profunda. Lo llenó de tristeza, incertidumbre y preguntas que quizá nunca pudo responder en voz alta. Pero como todo esto quedó entre sombras, rumores y versiones de pasillo, siempre quedará la duda de cuánto fue verdad, cuánto se exageró y cuánto se enterró bajo el silencio de una época que no perdonaba tan fácilmente. Pero si esa historia ya tenía drama, lo que vino después fue todavía más brutal. Uno de los golpes más dolorosos en la vida de Charlie Valentino fue el asesinato de su esposa, Perla Lisbeth Lascano, en mayo de 2011. Una tragedia que sacudió a su familia de una manera terrible. Según se ha contado, fue su hija Mariel, que entonces tenía alrededor de 20 años, quien al llegar de la escuela encontró a su madre sin vida en el piso. Una escena devastadora para cualquier hija, de esas que no se olvidan jamás y que parten la vida en dos. De acuerdo con las versiones que circularon sobre el caso, Perla habría sido atacada y estrangulada por un ex galán identificado como Álvaro Itafilio, presuntamente con el objetivo de robarle 1,000 pesos y un teléfono celular. Un crimen frío, absurdo y doloroso, porque no solo apagó la vida de una mujer, sino que dejó una herida enorme en una familia que ya venía cargando demasiados golpes. Y mientras todo eso ocurría, Charlie también enfrentaba sus propios demonios. El comediante, según se ha dicho, luchó durante años contra fuertes adicciones a las sustancias, una batalla que fue dañando su salud física, su estabilidad emocional y su relación con su familia. No era solo el actor que aparecía en películas de relajo o en programas de televisión. Era también un hombre que por dentro se estaba desmoronando, aunque muchas veces el público no alcanzara a verlo. Bien calentitos, con unos frijoles bien chinitos, bien doraditos. Su familia, intentando rescatarlo, llegó a internarlo en centros de rehabilitación en varias ocasiones. Pero como suele pasar con las adicciones, no era una pelea fácil ni rápida. Había recaídas, desgaste, miedo, frustración y esa impotencia de ver a alguien querido perderse poco a poco entre sombras que ni el cariño ni la fama podían borrar de golpe. Así, la vida personal de Charlie Valentino terminó convertida en un rompecabezas de amores complicados, rumores prohibidos, tragedias familiares y batallas internas. Un hombre que hizo reír a muchos, pero que detrás del personaje cargaba con pérdidas, secretos y dolores que no cabían en ninguna escena de comedia. Porque a veces, amigos, los actores que más carcajadas provocan son también los que más silencios esconden cuando se apagan las cámaras. Julián, va a ver cómo lo vamos a agasajar. Aquí en México están los mejores cocineros del mundo. Y así, amigos, llegamos a la parte más oscura de la historia de Charlie Valentino. Porque si su vida ya venía cargada de excesos, amores complicados, tragedias familiares y rumores que nunca terminaron de aclararse, su muerte no llegó como un cierre tranquilo, sino como otro capítulo lleno de dudas, versiones cruzadas y preguntas que hasta hoy siguen flotando en el aire. Charlie Valentino falleció el 20 de mayo de 2016, a los 65 años, en su casa de Mineral de la Reforma, Hidalgo. Oficialmente, las autoridades determinaron que el actor murió por causas naturales, debido a un infarto fulminante. También se dijo que desde hacía años padecía diabetes, lo que pudo haber complicado su salud. Pero apenas se conoció la noticia, la versión oficial empezó a chocar con lo que decía parte de su familia. Por el rostro que tenía mi padre, pues no es de una persona que tuviera un infarto, literal, ¿no? Porque según sus hijos varones, Suriel y Azrael, la escena no parecía la de una muerte natural.
Ellos señalaron que su padre fue encontrado en una posición extraña, boca abajo, supuestamente tapado, y que la casa tenía señales de desorden. Además, afirmaron que faltaban objetos como cámaras de trabajo, guitarras y teléfonos celulares. Para ellos, aquello no cuadraba. No les parecía lógico que un infarto terminara con una escena así, y mucho menos que el caso se resolviera tan rápido, casi sin dejar espacio para investigar a fondo. Suriel llegó a cuestionarlo públicamente con una frase muy fuerte. Si hubiera sido un infarto natural, decía, la persona caería como estuviera, no se acomodaría, no se taparía, no terminaría boca abajo de una manera tan rara. Y ahí fue cuando la historia comenzó a llenarse de versiones todavía más turbias. Se habló de un posible robo, de una posible asfixia, e incluso circularon rumores más pesados, donde se decía que Charlie pudo haber sido atacado por una mafia local debido a supuestas deudas relacionadas con sustancias. El infarto que tuvo mi padre, pues tuvo que haber o caído en el suelo o quedado en otra posición. Pero como suele pasar en estos casos, una cosa es el rumor que corre por los pasillos y otra muy distinta lo que se puede comprobar ante las autoridades. También apareció una versión inquietante, que horas antes de su muerte, Charlie habría recibido a un hombre que supuestamente iba a tomar clases de guitarra. Lo extraño, según esta versión, es que ese hombre habría desaparecido justo cuando todo sucedió. Ese detalle, real o no, alimentó todavía más el misterio. Porque cuando una muerte queda rodeada de objetos faltantes, visitas poco claras y familiares dando declaraciones opuestas, el público empieza a preguntarse si realmente se contó toda la verdad. Pero mientras los hijos varones hablaban de robo y posible asesinato, su hija Mariel salió con una versión completamente distinta y todavía más explosiva. Ella desmintió públicamente la teoría del robo, asegurando que no faltaban objetos de valor en la casa. Y no solo eso, acusó a sus medios hermanos, Azrael y Suriel, de haber provocado el infarto de su padre al hacerlo pasar por un coraje extremo. ¿Qué es lo que orilla que uno crea eso, ¿no? Y bueno, las pruebas hablan por sí solas. Según Mariel, sus hermanos vivían a expensas del actor y, de acuerdo con su versión, habrían fingido una escena de crimen para intentar cobrar seguros o quedarse con bienes. Sus declaraciones fueron durísimas. Llegó a decir que sus hermanos deberían estar presos por lo que habían hecho y que eso no tenía perdón de Dios. Y con esas palabras, el caso dejó de ser solamente la muerte de un actor famoso para convertirse en una guerra familiar frente a los medios. Imagínense el cuadro. Por un lado, unos hijos diciendo que a su padre lo asfixiaron, que le robaron, que la casa estaba revuelta y que la autoridad cerró demasiado rápido el caso. Por otro lado, una hija diciendo que no hubo robo, que sus hermanos mentían y que ellos mismos habrían provocado el desenlace. Y en medio de todo, el nombre de Charlie Valentino, un comediante que en vida hizo reír a miles, convertido después de su muerte en el centro de una historia amarga, llena de sospechas y reclamos familiares. Al final, ninguna persona fue procesada por su deceso. Las autoridades mantuvieron la versión de que Charlie Valentino murió de forma natural tras sufrir una fuerte impresión que le habría provocado el infarto. Pero esa conclusión no apagó las dudas. Al contrario, para muchos las dejó más encendidas. Porque su muerte ocurrió apenas 5 años después del brutal asesinato de su esposa Perla, otro episodio que también dejó a la familia marcada por el dolor y el escándalo. Y por eso, amigos, la historia de Charlie Valentino no termina con un punto final limpio. Termina con un signo de interrogación enorme. ¿Murió realmente por causas naturales? ¿Fue víctima de un robo que salió mal? ¿Hubo alguien más dentro de la casa? ¿Qué papel jugó aquel supuesto hombre de las clases de guitarra? ¿Y qué tan cierto era el pleito familiar que su hija Mariel denunció públicamente? Hoy, a 9 años de su partida, todavía no queda del todo claro qué pasó realmente con Charlie Valentino. Y más doloroso aún, tampoco deja de pesar el recuerdo de lo ocurrido con su esposa Perla. 2 muertes, 2 tragedias, 2 historias rodeadas de sombras. Así se apagó la vida de un actor que hizo carrera entre risas, albures y comedia popular, pero cuyo final quedó envuelto en un misterio que ni el tiempo ha logrado borrar. Y ahora te pregunto a ti,
¿Crees que la muerte de Charlie Valentino fue realmente natural, como dijeron las autoridades, o piensas que hubo algo más detrás de esa escena tan extraña? Te leo en los comentarios, porque este caso sigue dejando más preguntas que respuestas. Y si esta historia te atrapó, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que recuerde el cine de ficheras y a esos actores que hicieron reír a México, aunque detrás de cámaras cargaran historias verdaderamente oscuras.